Muy bien, queridas pastoritas, gusto de saludarles. Estamos de nuevo para iniciar nuestras clases. Me puse de acuerdo con la pastora Mireya para grabarle esta clase, dado algunas situaciones que estamos viendo. Ustedes saben, hemos cambiado radicalmente los escenarios, lo que está pasando en nuestro país, y hay algunas cosas que cumplir este día. Entonces nos pusimos de acuerdo en que sería mejor grabar esta clase para que ustedes también puedan asistir a otro evento por ahí si es que les parece conveniente. Entonces, miren, hoy día estamos con la continuación de la unidad número 44, que es parte de nuestra lección número 9, que lleva por título La tercera edad, una edad con promesa. Y esta unidad 44, su título, su bajada es Actitudes saludables ante la vejez, porque hemos venido estudiando este periodo de la tercera edad, que va de los 65 años en adelante y que es una edad donde se nos presenta el desafío grande de luchar justamente con lo que más deteriora a las personas en esta etapa y que no les permiten entender que simplemente es una etapa más de la vida. Me refiero a ese tipo de actitudes que tienen que ver con la cabeza. O sea, eso es lo más fuerte. Porque la vejez tiene desafíos como tienen las otras etapas. Y si bien es cierto, aquí en términos biológicos el cuerpo se ve un poco más deteriorado, va deteriorándose paulatinamente, no es eso, según los especialistas, lo que más daña a las personas, sino más bien la concepción que hay sobre la vejez, esa concepción mala, negativa, huidiza de ella, y sobre todo las caricaturas que se hacen en términos sociales de esta etapa. Entonces hemos venido trabajando estas últimas clases para entender de qué se trata esta etapa y cómo enfrentarla. Entonces, en esta unidad número 44, parte de la lección 9, la tercera edad, una edad con promesa, analizamos, seguimos analizando, porque ya empezamos la clase pasada con esta parte que tiene por título Actitudes saludables ante la vejez. ¿Se puede tener actitudes saludables ante la vejez? Por supuesto que sí. Miren, en primer lugar, y de esto comentamos la clase pasada un poco, primero poniéndonos en contacto con nuestro propio envejecimiento. ¿Por qué razón? Porque existe una caricatura, como yo decía, social respecto de la vejez, que posiciona a las personas que viven a esta edad en un espacio como de gente que no sirve para nada, decíamos nosotros, como que están ocupando espacio, robando oxígeno. Así comentaron algunos de ustedes cuando yo les pregunté qué es lo que ustedes escuchan sobre esta etapa. Y son unas ideas muy descabelladas, muy malas sobre esta etapa. Pero bueno, si bien estas son unas ideas muy malas, lo peor de todo ello no son las mismas frases, sino el hecho de que ellas mismas producen una especie de barrera entre quienes no hemos llegado a esa edad y las personas que están en esa edad. O sea, tendemos a aislar a las personas que están en la tercera edad y por otro lado nos hacemos un daño nosotros mismos porque estamos poniendo una especie de cerco eh, entre nosotros para entender de qué se trata esa etapa y poder enfrentarla bien nosotros cuando nos toque enfrentarla nosotros, porque la vamos a enfrentar. Si todos nosotros somos niños, todos somos, o en el ciclo de la vida, vital de la vida es así. Por lo menos a menos que el Señor tenga otra idea y nos lleve antes, ¿no? Pero es natural de los seres humanos vivir todo el ciclo de la vida, ser niños, jóvenes, ¿cierto? Adolescentes, ser adultos, maduros y ser personas de la tercera edad. Entonces, como vamos a llegar ahí, claramente nos conviene tener una actitud saludable ante la vejez. Y lo primero, según nuestro texto, es que nosotros podamos quitar esa barrera, esa idea de que nosotros reprimimos y tratamos de olvidar que vamos a llegar ahí. Esa es la primera actitud saludable ante la vejez, reconocer que nosotros vamos para allá, que es una etapa de la vida y que se puede enfrentar muy, pero muy bien. Entonces, lo primero es evitar ese tipo de sentimientos reprimidos respecto de esta etapa, que fue básicamente lo que hablamos la clase pasada. Si usted quiere saber un poquito más, hubieron muchísimas participaciones y esa clase está grabada. Entonces, luego, comprendiendo los problemas de la vejez. Entonces, otra manera de desarrollar actitudes que sean favorables para vivir esta linda etapa es que
tenemos que entender que la vejez no es un periodo de inactividad en la que simplemente se cosecha lo que se sembró. O sea, un poco esa es la idea que se ha desarrollado. Trabaja toda la vida y siembra lo más que puedas para que cuando llegue la vejez puedas sentarte, no hacer nada y recoger, pues, segar, cosechar todo lo que tú has sembrado. No, 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 no. Ese no es una buena actitud frente a la vejez porque es absolutamente pasiva y que llama a la inactividad en este tiempo, que es lo que más mal hace a este periodo. Entonces, una actitud sana es sacarse la idea de inactividad y que simplemente estamos cosechando lo que nosotros sembramos, ¿no? Por el contrario, nosotros en la etapa previa a la adultez mayor, tenemos que tratar, si no lo hemos logrado, de desarrollar una especie de cierta flexibilidad. ¿M? Para vivir. Esa es una buena destreza, porque cuando las personas son rígidas, no logran luego enfrentar los cambios que son muy bruscos, como el caso del paso a la tercera edad, porque sí es un cambio brusco, lo hay en las grandes etapas, pues ya veíamos nosotros cuando pasamos a la etapa madura, ¿cierto? De los 40 hasta los 65, hay una etapa también dura ahí de paso, de la juventud, ¿no? De la juventud adulta. A los 40 años, uno deja de ser adulto joven y pasa a la etapa madura. Hay un golpe, también hay un golpe cuando uno pasa de la etapa madura a la adultez mayor, o sea, sale uno de los 65, se mete para allá para arriba, por así decirlo, y si uno no ha adquirido cierta flexibilidad para vivir en el sentido de tener estas destrezas de acomodarse a los cambios naturales que tiene la vida, entonces uno puede pasarlo mal. Una actitud saludable que nos propone el texto es que nosotros, en el tiempo que podamos, si no lo hemos desarrollado, desarrollemos la flexibilidad. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vayamos entendiendo cómo es la vida. Una persona flexible para vivir entiende que, por ejemplo, se mueren los familiares. Que eso no quiere decir que uno no llore, que no se sienta mal, eh, que no extrañe, pero las personas tenemos que ir asumiendo que la gente que está a nuestro alrededor se va muriendo, va dejándonos. Entonces, la medida que una persona va aumentando en edad y se va acercando a la edad adulta, si logra desarrollar esa flexibilidad para entender la vida, va a poder enfrentar mejor el cambio y los cambios y las dificultades que claramente se enfrentan en este periodo, así como se enfrentan otro tipo de problemáticas en las etapas anteriores. El cambio de los roles, por ejemplo. Hay personas que se dedican toda la vida a trabajar en una cosa y como no han sido flexibles para ir creando nuevos escenarios, haciendo otras cosas aparte de trabajar, cuando pierden el trabajo se sienten derrumbados completamente. El hecho de ser flexible y enfrentar los cambios de roles que nos pone la vida también nos van preparando como una actitud sana para enfrentar la adultez mayor. Y lo otro que tiene que ver también con la disminución de las habilidades físicas. O sea, uno ve muy mal cuando te afecta una enfermedad antes de la adultez mayor. No sé, po, te zafaste un hombro, tuviste un problema en los mangos rotadores, o te quebraste una pierna, ni Dios lo quiera, y tuviste que estar enfrentando mucho tiempo de recuperación. Bueno, en la medida que uno se flexibiliza y entiende que esas cuestiones pasan en la vida, te permiten después enfrentar mejor los cambios físicos que claramente se dan en la etapa de la adultez mayor. Y lo vamos a ver por qué, por qué esto es tan importante. Este tema de enfrentar con madurez la disminución de las habilidades físicas, ¿eh? Porque van a ir ocurriendo hasta que se acerque la muerte. Entonces, hay que tener esa flexibilidad. Esto suena muy fuerte, puede ser, pero es parte de la vida. Y vamos a ver cómo tener una actitud sana frente a estos cambios te va a ayudar a vivir bien y disfrutar. Y probablemente hacerte más longevo en ese proceso de la adultez mayor, porque esa longevidad tiene mucho que ver, está muy relacionada con los pensamientos, con la aceptación que uno tiene y la capacidad que tiene de disfrutar esa etapa, porque tiene sus cosas muy encachadas también y ya las hemos visto nosotros en otras unidades. Bueno, otra manera de desarrollar actitudes que sean sanas
para la etapa de la adultez mayor sería asumir los cambios de papeles o roles, y lo que yo ya venía diciendo. El tema del trabajo, para muchos el trabajo ha sido una preocupación probablemente la más significativa de la vida. Entonces, la gente cuando tiene esa forma de mirar el trabajo, como que el trabajo es tan, pero tan importante, o lo más importante de mi vida, suele asociar la vida de uno con el trabajo. Entonces, uno podría decir, ¿pero qué tiene de malo eso? Bueno, muy malo, porque cuando uno asocia el trabajo de uno con la vida de uno, cuando se te acaba el trabajo y llega la hora de jubilarte, puedes llegar a sentir que has perdido la vida, que se acabó todo ahí. Entonces, para asumir actitudes que sean sanas, positivas, en esta etapa de la adultez mayor, es asumir los cambios de papeles o roles como lo que son. Pues son cambios de papeles, son cambios de roles. No es que se te va la vida o cambió toda la vida. Entonces hay que tener un poco de cuidado de asociar el trabajo de uno a la vida de uno. Y estar dispuesto con esta especie de flexibilidad, a la que yo les decía a ustedes, a entender que los escenarios cambian y si uno va entendiendo eso, lo va asumiendo, no va a enfrentar con tanto problema a la tercera edad, porque la vida es así, pues cambia, es flexible y se asumen nuevos roles. Entonces, cuidado con asumir ocupaciones que nosotros tengamos, no solamente el tema del trabajo, mismo caso de lo que nosotros hacemos, somos pastores. Uno debe pensar que puede llegar un momento en que uno ya no va a pastorear. Y este tema, yo sé, habría sido reencachado que lo hemos conversado, ¿no? Va a estar grabada esta clase, ¿no? Pero es un temazo, porque muchos de nuestros pastores no quieren dejar de pastorear. Porque sí, ¿y por qué? Podría preguntarse uno. ¿Por qué no quiere dejar de pastorear el pastor? A lo mejor ama mucho el pastorado y está bien, pero por otro lado la parte negativa es que a lo mejor ha asociado su vida con la función y con el rol pastoral, con la persona misma. Y eso hay que dividirlo, hay que, digamos, separarlo. ¿Ah? Por esa razón, gente que ha sido bastante madura ha dado todo lo que puede dar como pastor en su vida y llegado un momento dice, bueno, a lo mejor la iglesia necesita una persona que se haga cargo de esto y yo ayudo, yo soy parte de esto, pero con el hecho de dejar el pastoreo no se acaba la vida, sino que se pasa a otra etapa. Entonces es una actitud sana para enfrentar la adultez mayor, asumir los cambios de papeles o roles como son y considerar que es posible ir cambiando de escenario. O sea, antes de eso, ustedes mismos sí pastorean. Es importante que vayan realizando otros escenarios, pues, lo que siempre hemos conversado con ustedes. Pues. Eso de que es bueno que ustedes también tengan otro tipo de cosas. Ustedes que tienen sus actividades en APREVIV, que trabajan en la vida interdenominacional, que son amigas, que salen con hermanos, me refiero al pastor Milton, que tiene otras cosas, es profesor, desarrolla otro tipo de actividades, que escriben, que hacen distintas cosas. Eso es muy importante porque el uso de variedades de escenarios te da esa flexibilidad para enfrentar los cambios que son fuertes y no considerar que lo que ha hecho uno por mucho tiempo es la vida misma de uno. Ahí uno podría entrar en una crisis muy grande al llegar a la tercera edad. Otra vez yo siempre pongo como ejemplo a la pastora María Oliva, porque ella ha llevado bien todo este proceso, extraordinariamente bien, porque fue haciendo todo esto que estamos aprendiendo nosotros, pues, asumir nuevos roles, otros escenarios, que estudiar una cosa, que viajar a un país, que volver acá, que trabajar, ir cambiando siempre. Entonces, cuando tú tienes esa manera de vivir, que no asocias lo que tú haces a tu propia persona, cuando llegan los 65 años, llegaron los 65 años nomás. Pues. Ahora hay que cuidarse un poco más el físico, pero te vas acomodando a las situaciones. Y de eso es lo que habla un poco esta unidad y que a mí me parece requete contra importante. Eh, asumir este cambio con unas actitudes que sean sanadoras o incluso que sean preventivas. Mucho mejor todavía. Mi señora delante me mostraba unas fotos donde ustedes aparecen, las hermanas pastoras aparecen abrazándose, muy bonitas, muy arregladas, están comiendo juntas. Y Alejandra me dice que lindo la forma de vida que ellas tienen, dice, es muy interesante. Cómo ellas asumen su vida como pastoras y como mujeres, que son amigas, que se quieren, que disfrutan. Y sí, pues de eso se trata. Se trata de tener una vida variada, de cimentar
la existencia de uno en las relaciones interpersonales y no en el, no estoy diciendo yo con esto, por si acaso, que el trabajo sea malo o pastorear sea malo, al contrario, eso es muy bueno. Pero hacer una diferencia pues, entre lo que nosotros somos como personas y lo que nosotros estamos haciendo. Porque esa flexibilidad se convierte en una actitud sana para luego enfrentar un cambio tan brusco como podría ser, si es que no somos flexibles, la llegada a la tercera edad. Entonces, ese otro, asumiendo los cambios de papeles o roles. Vamos al siguiente. La 4. Admitir el deterioro físico. O sea, admitir que en la medida que nosotros vamos avanzando en edad y llegamos a la edad adulta o la tercera edad, va a venir un cierto deterioro físico. Pero eso no quiere decir que eso sea un impedimento físico. Entonces, vamos a sufrir deterioro físico, pero no impedimento físico. Entonces, cuando la gente asocia la tercera edad con impedimento físico, o sea, no puedo hacer esto, no puedo, no puedo, no puedo, ese es el problema. Va a tener cierto deterioro físico que tienes que enfrentar, porque la gente, claro, sobre todo por no darse cuidado, y aquí está la labor preventiva en esta parte. Hay mucha gente que llega a esta etapa con una artritis, con una disminución en la audición, la pérdida de la memoria, la pérdida de la vista. Entonces, ese tipo de situaciones hay que enfrentarlos como impedimentos físicos que deben ser enfrentados, pero no como impedimentos para que uno ya no sea persona. Ahí está el error. Y ahí está el hecho de asumir una actitud positiva frente a este proceso de cambio. Si yo como anciano identifico mi persona únicamente con mi cuerpo, y ahí está el tema que hablábamos antes, significa que cuando me duelen mis articulaciones, yo, la persona, no estoy bien. Lo mismo que decíamos antes, si uno identifica su persona con el trabajo, que ha sido muy largo a lo mejor, o su ocupación muy largo, y se te acaba ese trabajo, esa ocupación, entonces se te acabó la vida, la persona. Ese es el error. Lo mismo pasa como actitud frente a la tercera edad, cuando uno no admite el deterioro físico como algo natural y lo ve como algo invalidante, como un impedimento. Porque no puedes hacer esto, por eso es lo que nos explican aquí. Tú no puedes identificar tus, eh, tu persona, lo que tú eres con tu cuerpo. Porque tu cuerpo va a tener problemas de deterioro físico. Entonces, si yo identifico mi persona con mi cuerpo, entonces cuando mi cuerpo tenga una molestia, eso es lo que nos está diciendo. Tengo una artritis, me duele algo, entonces yo estoy mal como persona. Aquí estamos siendo enseñados y llamados a hacer esa diferencia. El hecho de que tu cuerpo tenga un malestar físico no implica necesariamente que tu persona esté mal. ¿Ya? Ese es un aprendizaje que debe tener la persona que va llegando a la etapa adultez mayor, de la adultez mayor. Tiene que hacer esa especie de aceptación para enfrentar la problemática de salud y tratar de aislarla de lo que eres tú como persona para más bien enfocarte en actividades que sean creativas, en las relaciones humanas y ver esta situación de la enfermedad como un problema a resolver. Yo no sé por qué me estoy mirando a la rodilla, será porque en la medida que pasan los años me duele un poco la rodilla, entonces voy a tener que tratar de enfocarme en solucionar ese problema, pero no ver ese problema como un invalidante absoluto de mi persona. O sea, yo debo continuar desarrollando una forma creativa de vivir y buscando eh, darle más tiempo a mis relaciones interpersonales, ya lo que yo soy como persona, más que al deterioro físico que es normal. ¿Mm? Entonces, a mí me parece que esto es un tema muy interesante. El texto dice, quienes escogen trascender su molestia física, o sea, ¿qué nos está diciendo aquí? Que esto es una cuestión de decisiones. O sea, yo debo decidir cómo voy a enfrentar estas molestias en esta etapa de la vida. Estas molestias de la artritis, de esto, de la enfermedad que llegó. Si esto es yo mismo o yo voy a trascender como persona a esas molestias.
uno podrá decir, bueno, esto es muy complicado. Por supuesto, pues, por eso es que hay que pensarlo antes, hay que desarrollar esa flexibilidad antes, por eso hay que cuidarse antes, por eso es que hay que aprender de cómo aminorar los efectos del deterioro físico a través de tantas cosas que hemos conversado, de los minerales, las vitaminas, las revisiones preventivas de salud, de tal manera de aislar ese tipo de problemática y trascender a ellas. Pero básicamente, como lo dice toda esta unidad, esto tiene más que ver con la cuestión física, con las actitudes de la cabeza frente a ella. Entonces hay personas que han tomado la decisión de trascender a sus problemas físicos. Bueno, y dice, yo tengo una artritis, tengo esto, me voy a cuidar de esto, esto no lo puedo comer, tengo que tomarme estas pastillas, pero esta cuestión no va a ser invalidante para que yo pueda desarrollar mis relaciones humanas, como siempre la he hecho, y desarrollar mis actividades, y es más, si puedo hacer actividades creativas en este periodo, o sea, actividades que a mí me hacen bien, que son mejores, que se avienen mejor con mi proceso de vida, fantástico. ¿Mm? Pero que la incomodidad física no sea una amenaza, sino un problema a resolver. Ese es el asunto. Nunca una amenaza, sino un problema a resolver, que podamos resolver, o un desafío que nosotros podamos conquistar. Por ahí va un poco el tema y me parece que es re interesante. Y el número 5, me parece que este es el último, la clase va a ser mucho más rápida porque como no tenemos el feedback, es aceptar la muerte. Aprender a morir es la continuación de aprender a vivir. Miren que está lindo esto. Quien ama la vida y puede relacionarse en amor, podrá despedirse más fácilmente de la vida, con aceptación y confianza. ¿Qué les parece? Lo vuelvo a leer. Aprender a morir es la continuación de aprender a vivir. Quien ama la vida y puede relacionarse en amor, podrá despedirse más fácilmente de la vida. Hablando de despedirse de la vida. No de ver la muerte como una cosa horrible, con aceptación y confianza. La certidumbre de la proximidad de la muerte ocasiona la última crisis del ciclo vital. Y yo no sé, creo que no lo vi esto está un poco más arriba, pero los escritores de este texto nos dicen que es una crisis que ya se comienza a vivir a contar de los 30 años arriba, que uno recién empieza a pensar en la muerte. Antes uno no piensa en la muerte. Antes de los 30 uno piensa en la pura revolución, ¿no? Pues no mide consecuencias de nada. Ustedes saben lo que estamos viviendo. Pero ya después de los 30 la gente piensa un poco más en la muerte y a la medida que avanzan los años piensa uno más en la muerte y es por eso que las personas suelen ser más religiosas en la medida que avanza la edad, porque uno está más cerca de la muerte y la muerte siempre es un misterio para los que no tienen esperanza. Entonces, eh, eh, para nosotros es complicado los que tenemos fe, imagínense para los que no. Entonces, en la medida que avanza la edad, uno se pone más religioso porque está más cerca de la muerte. Ok, entonces la certidumbre de la proximidad de la muerte ocasiona la última crisis del ciclo vital. Es la manera en que se anticipa y se enfrenta a la muerte será nuestra última oportunidad creativa. Y ahí está el desarrollo de esta quinta actitud. ¿Ya? Darnos cuenta que solo excepcionalmente la muerte resulta dolorosa, angustiosa o aterradora. Y es una verdad. Excepcionalmente la muerte resulta dolorosa, angustiosa o aterradora. ¿Con qué tiene que ver eso? Con las decisiones, con las actitudes y con el cuidado. Quienes están a punto de morir eligen su propia forma de enfrentarse a la realidad. Se me hace pensar en un libro que yo les he comentado otras veces, que leí alguna vez por ahí, de una mujer bautista que tenía un montón de enfermedades, perdió a su esposo y sus hijos tuvieron que ir a la Segunda Guerra Mundial. Esta mujer bautista escribió un libro que se llama Ponte una rosa en el pelo y sé feliz. Y en ese libro ella trata el tema de que el dolor en la vida es inevitable. O sea, los cambios, los problemas, las situaciones que son angustiantes, invalidantes a veces. Pero que el sentirse miserable para enfrentarla, esa es una cuestión de actitudes personales. Es muy lindo el libro. Ponte una rosa en el pelo y sé feliz. Entonces, se trata un poco de eso, de tomar la decisión de cómo uno va a enfrentar la muerte. Quienes están a punto de morir eligen su propia forma de enfrentarse a la realidad. Algunas personas prefieren ignorar la muerte y dejar que les sorprenda.
Otra se agradece la oportunidad de poder expresar a los demás lo que sienten. En la última etapa de la vida no es frecuente que las personas se sientan preocupadas por la muerte. La preocupación parece ser mayor a los 30 años. Ah, aquí está. Lo había leído antes. Las personas que han reflexionado sobre el significado de sus vidas ya han alcanzado alguna resolución en cuanto al fin de ellas, se despiden con más facilidad. Las personas con una orientación bíblica pueden expresar su esperanza a través de su creencia en la resurrección, por supuesto. Pero la aceptación de la muerte como algo natural de la vida es una de las actitudes que nos permiten enfrentar mucho mejor la tercera edad. Y creo así que queda un punto más. Aquí está. Y está muy interesante. Elaborando las memorias. Y aquí viene el tema que hemos tratado otras veces y que me parece que es la guinda de la torta de esta unidad. Elaborando las memorias. Pues estamos hablando de las actitudes que nosotros podemos desarrollar para enfrentar mejor esta tercera edad. Esta otra sería, la número 6, elaborar las memorias. Los recuerdos son parte de un proceso natural de recolección mental, experimentada por toda persona en toda cultura. Es una actividad espontánea que puede darse en soledad o que puede ser compartida entre personas con experiencias similares. Por lo general, involucran recuerdos concretos asociados con eventos pasados. Pueden ser agrupados en categorías que ilustren similitudes y diferencias. Las reminiscencias pueden ser de varios tipos. Hay reminiscencias recreativas que pueden ser refrescantes y renovadoras. Más allá de un mero escape, es un proceso restaurador que permite que la persona experimente nuevamente su creatividad mediante diversiones sanas. O está la reminiscencia terapéutica, el caso de los ancianos. Es importante como una revisión de su vida para determinar el significado que ésta ha tenido y sigue teniendo. Pero bueno, en fin, el tema que nos plantea acá el escritor o los escritores es que una manera de desarrollar actitudes que sean sanas en la tercera edad o para enfrentar la tercera edad es que nosotros siempre estemos haciendo recuento de nuestra vida para encontrar el sentido que ella tiene. Porque cuando uno le encuentra el sentido a la vida, y que es muy propio de quienes somos evangélicos, que logramos entender para qué Dios nos tiene aquí, uno puede enfrentar mejor la muerte, saber para qué uno ha venido. Entonces, ¿cómo se puede afirmar eso? Haciendo estos recuentos de la vida. Estamos diciendo que, por ejemplo, escribir una autobiografía puede ser un gran ejercicio. O sea, hay personas, y sobre todo quienes sienten que están ligados a una misión aquí en la tierra, esto para los pastores estoy hablando yo, ustedes son pastoras, Pastor Milton, que es muy sano comenzar a escribir su autobiografía, cómo se ven ustedes y qué es lo que han hecho en la vida. Entonces, estos recuentos, estos render, cada cierto tiempo para ir sumando, te van a ayudar un montón para enfrentar la tercera edad, porque la tercera edad te vas a dar cuenta que ha tenido todo un sentido tu vida para vivir y continúa desarrollándolo mientras tienes esta tercera edad, para enfrentar luego la muerte con dignidad y con paz en el corazón. De hecho, se ocupa como reminiscencia terapéutica en el caso de los ancianos, justamente, para ayudarlos cuando tienen problemas, ellos para enfrentar su tercera edad, los especialistas los ayudan con estas reminiscencias terapéuticas, o sea, hacen que ellos piensen, que miren para atrás, qué es lo que ha sido su vida, y esa cuestión cuando están con el psicólogo o el psiquiatra les ayuda para entender qué es lo que ellos son. Entonces, imagínense como una actitud sana para enfrentar esta etapa, para los que no hayamos llegado a la tercera edad, de hacerlo antes, de estar haciendo todo esto, de estar guardando, sintetizando, escribiendo libros de su vida. Son cuestiones que quedan para futuras generaciones, para sus hijos, para sus nietos, y que suelen ser de una gran bendición. Entonces, cuando estaba leyendo esta unidad que me parece muy linda, muy linda, muy productiva, muy sanadora, aún para una persona que no tiene tanta edad como yo, me hacía pensar en el libro, en uno de los libros que yo escribí, que se llama El reino de Dios en la iglesia local, que es una historia de cómo surgió mi iglesia. Y Lucianito como grita, se vuelve loco cuando yo estoy haciendo clase, entonces empieza a gritarme de abajo.
Entonces, cuando hice ese libro, fue algo tremendo para mí. Y yo, de las cosas que más guardo en mis computadoras, y cuando pierdo una memoria externa, uy, sufro. Pero lo tengo en papel, lo tengo respaldado por ahí. Así que, y tengo por ahí cómo hice el libro, cómo lo estructuré, y esa historia de cómo fundamos nuestra iglesia con mi esposa y la gente que me ha acompañado, y yo lo vuelvo a leer, es una cosa impresionante. Como que me da fuerza, sobre todo en los momentos que yo siento que cuando me está yendo mal, cuando siento que las cosas no me han funcionado, pero Dios mío, miren todas las cosas que hemos hecho y cómo el Señor ha ido obrando. Entonces, claro, pues tiene razón este escritor, pues estas reminiscencias recreativas son muy sanas. ¿Ah? Entonces, yo tengo ahora la idea, el desafío de continuar haciéndolo, porque escribí ese libro hace unos años atrás, pero ya han pasado algunos años y hay que reescribir la historia y añadir lo que ha pasado. Seguir, 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 seguir. Si usted se dedica a hacer algo parecido y empieza con una simple autobiografía, que cada cierto tiempo vaya revisando, o en el caso, por ejemplo, la pastora María Oliva, que ya está, ella en la tercera edad, que comienza a escribir su autobiografía con la completa finalidad de dejar un legado a su familia, que aparte su autobiografía, pastora, yo sé que usted va a ver este video, yo creo que va a ser tremenda, no solamente para su familia, sino para muchas mujeres que van a ver un ejemplo en su persona en el futuro, porque la queremos mucho tiempo con nosotros. Es un gran desafío, muy lindo, muy lindo. Ah, y no es como egocentrismo, porque uno habla de uno mismo, no, por el contrario. Es que uno simplemente está reconociendo los ciclos de la vida. Es una cosa más bien de aceptación, y la aceptación tiene humildad, pues, tiene humildad. Entonces, trascender a, a los problemas físicos, trascender a la lucha emocional, decidir trascender a todas estas cosas, separándolo de nuestra persona, que tiene propósito, razón de ser, un llamado en el Señor, es muy importante, muy interesante. Entonces, bueno, aquí está la tarea, porque ustedes puedan trabajar con su autobiografía, empezar ya a escribir sobre ustedes como tarea. No, no tiene que ser algo gigantesco, pero empezar con una autobiografía. ¿Quiénes son ustedes? ¿Dónde nacen? ¿Cómo han visto su vida? Las cosas más relevantes. Y en base a esa autobiografía empezar a trabajar con otras reminiscencias recreativas. Volver a ir para atrás otro día, tomar el texto y volver a agregar cosas, e ir escribiendo y dejar esto a las futuras generaciones. Es muy positivo para los que no han llegado a la tercera edad, y para los que ya están en la tercera edad, más positivo todavía. Y grabar esta autobiografía. Puede ser grabada con un micrófono, no sé, de alguna manera, o escrita, pero es un ejercicio realmente interesante que me ha gustado mucho, ¿eh? Porque son muy positivos. Aquí uno habla de los viajes a lugares significativos, que también están re interesantes. Ustedes luego van a leer esta parte y podrán sacar algunas conclusiones también extras a las que yo les he compartido. Pero está muy lindo esto, ¿eh? Bueno, la unidad termina con el chiste clásico que nos ponen aquí de la Mafalda, ¿no? Entonces aparece la Mafalda eh, en medio de árboles y flores, ¿eh? Pájaros, y dice, gracias a Dios llegó la primavera. Y de repente ve a dos ancianitos y uno de ellos le dice al otro, gracias a Dios llegué a la primavera. Y ella después coloca una cara así como de sorpresa y dice, y como que piensa, dice, y yo diciendo trivialidades. O sea, claro, se da cuenta que cómo los ciclos interpretan los sucesos de la vida son muy, pero muy diferentes, ¿no? Y bueno, en la culminación de su vida, dedicada a la terapia familiar, el doctor Salvador Minucci, de quien ya hemos hablado en otras clases, escribió el libro La recuperación de la familia, los relatos de esperanza y renovación. Allí comparte sus recuerdos a lo largo del ciclo vital de su propia familia, entretejiéndolos con casos de familias que él atendió en su larga carrera profesional de más de 30 años como terapeuta familiar. En la parte dedicada al tema envejecer, expone su cercano caminar con la muerte que le sigue a una distancia de 2 pasos. Está muy entretenido. Entonces, terminamos esta clase primero colocando esta tarea de la autobiografía. Yo les sugiero que la hagan escrita, ¿eh? Sería bonito, muy lindo. Y la idea es tenerla para seguir engrosándola y que pueda servir
para nuestras propias familias, para nuestros hijos, nietos. Esa es como la idea. O ustedes que son pastores, para la gente que ustedes ministran. Y luego pegarle una miradita a estos escritos de este terapeuta, Salvador Mirunchi, que nos presenta un texto a continuación muy corto, muy breve, del cual ustedes me gustaría que me hagan un pequeño resumen, ¿ya? Y que lo hagan en una hoja. No tiene que ser tan largo, sino un pequeño resumen de este escrito que son apenas unas páginas, no es tan largo. Y eso es la clase del día de hoy. Les agradezco que me tengan la paciencia. El texto termina con este texto que tienen que analizar de este terapeuta, Salvador. Termina con otro chiste de la Mafalda, que espero que ustedes lo vean ahí. Y está antecedido por un pequeño texto. Para la mayoría de las personas, el camino a la muerte es envejecer. Un lento proceso de volverse hacia adentro y de soltar. Pero al igual que algunas personas no pueden enfrentar la muerte, otras no pueden enfrentar la vida. Entonces, esa es la gran paradoja. Ellas empiezan a envejecer tempranamente. Curioso, gran paradoja. Bueno, aquí está la Mafalda entrando a un local donde hacen llaves para las puertas. Y entra y le dice al caballero que atiende: buen día, señor. Vengo a que me haga la llave de la felicidad. Él la queda mirando y le dice: con mucho gusto, nenita. A ver, muéstrame el modelo, le dice. Entonces hacia la vuelta sale y dice: astuto el viejito. Claro, porque ya a la tercera edad se cuenta con un gran bagaje, con una gran mochila de conocimiento y experiencia que nos permite entender estas cuestiones que son claves para poder enfrentar lo que es el ciclo vital de la familia. Muy contento de haberles acompañado un ratito con esta clase que vamos a dejar grabadita, y espero que nos juntemos el próximo martes, si Dios quiere, para nuestra siguiente.